Ahora sí está grabando. Entonces, lo vamos a responder ahí, escrito a mano, ¿listo? Si van avanzando, pues van a la siguiente. ¿Sí? Si la responden rápido. ¿Qué doctrinas te llaman más la atención y por qué? ¿Qué doctrinas a ustedes les parecen, no sé, apasionantes o de la palabra de Dios, del cristianismo? ¿Y por qué? ¿Por qué les apasiona? ¿Por qué se sienten enamorados de esa doctrina? ¿Listo? La siguiente sería, ¿qué es una herejía? Y si pueden nombrar tres herejías. La última sería, ¿por qué crees que es importante estudiar la historia de las doctrinas? ¿Listo?
¿O necesitan 5 minutos más? ¿Listo? ¿Quién ya terminó? Entonces voy a pedir que lo lean, ¿listo? Que lean lo que escribieron. Entonces vamos a escuchar a Wesley. Listo. Yo solo escribí una de cada una para no extenderme. ¿Vale? Una respuesta. Entonces, ¿qué es una doctrina? Para mí es la base o el fundamento de la fe y esa enseñanza en la cual tomo obviamente a partir de la Biblia. Esa es como mi respuesta en cuanto a la primera pregunta. ¿Qué doctrinas te llaman más la atención y por qué? No sé los nombres técnicos de algunas de ellas, pero una de las que más me ha llamado la atención es sobre la gracia, porque han pasado miles de años y aún se sigue hablando acerca de la gracia y se ha malinterpretado, y de hecho de ahí han salido herejías sobre el mismo tema. Y esa pues también es mi respuesta en cuanto a qué es una herejía. Y es la tergiversación o malinterpretación de un texto y bueno, se genera una, no sé cómo llamarlo, herejía o doctrina mal fundamentada. Entonces, el ejemplo, pues doy lo mismo, vengo con esa que es, por ejemplo, la de salvo siempre salvo, ¿no? Salvos por gracia. ¿Y por qué crees que es importante estudiar la historia de las doctrinas? Me parece interesante para saber su origen, su intención, sus pensadores o quienes fueron los que empezaron a establecerla como la enseñanza pues de la iglesia. Bueno, Wesley, muchas gracias. Sí, una doctrina es una enseñanza, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Quién ya está listo? ¿Yo? Bueno. Ajá, listo, Ricardo. Bueno, pues algo parecido. La primera, que es una doctrina, es los principios o las bases en las que descansa nuestra fe. Ellas son inquebrantables e innegociables. ¿Qué doctrinas me llaman más la atención? ¿Y por qué? Pues la doctrina de la gracia, pues porque creo que ahí es la base, el pilar y el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es una herejía? Es un extravío de la verdad, saliendo o partiendo de una verdad, o de la verdad, pues, pero pues se desvió. Y unos ejemplos es salvo una vez, salvos por siempre, y la doctrina de la prosperidad, que ha tomado mucho vuelo. ¿Y por qué es importante estudiar la historia de las doctrinas? Pues precisamente para eso, para no salirnos o desviarnos de la verdad. Listo, gracias, Ricardo. Fíjense que hemos hablado de ya el término enseñanza y el término principios, ¿no? Entonces sí, también una doctrina contiene principios, ¿no? De la palabra de Dios, o es un principio de la palabra de Dios. También usó la palabra extravío de la verdad y me parece interesante esa parte porque
no nace de una mentira, ¿no? Nace de una verdad, pero torciendo algunas cositas. Entonces, bien por esa parte. Gracias, Ricardo. ¿Quién quiere seguir? Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Giovanni López. De acuerdo a lo que habla de la que es una doctrina, es el conjunto de enseñanzas o principios definidos. ¿Qué clases de doctrinas y por qué? Me gusta mucho la soteriología, que se enseña bastante sobre la salvación, que es una herejía, enseñanza que está de acuerdo con los pensamientos definidos, falsas enseñanzas o que están en contra de una verdad. Herejía, algunas herejías, pues los adventistas, el catolicismo, el gnosticismo. Y por último, porque es tan importante estudiar, pues cada vez afianzarnos y conocer más la verdad. Ok, gracias, Giovanni. Giovanni nos habló de gnósticos, adventistas, ¿cierto? Entonces, no sé si leímos, alguno de ustedes leyó el artículo que yo publiqué ahí en Classroom, no sé si alguno lo leyó, ¿no? Entonces, bueno, al día pues vamos a estar viendo, ¿no? Lo que yo publico en Classroom para que estemos un poquito pendientes de esa parte. En ese artículo hablaba de cuándo pasamos de una falsa doctrina a una herejía, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que pasa eso? ¿O cuál es la diferencia, ¿no? Entre las dos? ¿Ninguno? No entiendo, o sea, ¿cuándo ya se está en una herejía? Sí, es la pregunta. No entiendo muy bien. Bueno, ¿cuándo, mejor dicho, cuál es la diferencia entre falsa doctrina y herejía? ¿O para ustedes es igual, es lo mismo? No. Yo creo algo importante en esta parte es que, por decir, para los católicos nosotros somos una herejía. La iglesia protestante es una herejía porque nos desviamos de la verdad de ellos. Entonces, siempre que estemos en contra de algo, podemos definir que de una u otra manera puede ser una falsa enseñanza, pero que a la vez se puede convertir en una herejía. Porque cada cual defiende su verdad. Ajá, bueno, sí, es un punto de vista. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Diferencia entre herejía y falsa doctrina? No sé, voy a decirlo, pero puede ser que el hereje o la herejía está totalmente desviada, totalmente salida, casi que es tan obvia ante la palabra, y la falsa doctrina puede ser una persona que no sé, simplemente hasta no la puede tener clara y está diciendo cosas o por no estudiar o por simplemente que lo repitió, lo escuchó o hay una voz externa que escuchó y puede estar en eso. Pero no sé, no estoy muy seguro. Listo, gracias, Willy. ¿Alguien más va a responder las preguntas del cuestionario? Mafe, una preguntita, qué pena antes de continuar. Es que yo no tengo acceso al Classroom o no me han dado el acceso al Classroom. Ok, en WhatsApp yo publiqué un código para que entres, pero yo, bueno, esta noche te lo vuelvo a enviar, ¿listo? Ok, le agradezco. Listo. Pero anoto porque si no se me olvida. Listo, entonces, ¿quién quiere seguir respondiendo? ¿Miriam? Sí, señora. Dale. Entonces, bueno, para mí una doctrina es la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios, inicialmente de nuestros maestros, líderes y pastores. ¿Qué doctrinas te llaman la atención y por qué? La doctrina del arrepentimiento y la salvación.
¿qué es una herejía? Y puedes nombrar 3. Bueno, esas son las creencias que van en contra de las enseñanzas que he recibido en mi formación cristiana. Por ejemplo, bueno, solo puse un ejemplo que he escuchado, la no creencia en el Espíritu Santo. Y por último, ¿por qué crees que es importante estudiar la historia de las doctrinas? Porque es importante conocer el origen, todo su proceso y hasta el día de hoy qué ha pasado con las diferentes doctrinas que tenemos, también para podernos defender y para poder saber exactamente en qué estamos creyendo. Listo, muchas gracias, Miriam. Mira que acabas de nombrar algo interesante y creo que es lo más importante, ¿no? Para podernos defender, ¿cierto? En primera de Pedro 3:15 nos dice Pedro que debemos estar preparados, ¿cierto? Listos para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Y bueno, enseñar a nuestra iglesia es muy importante, ¿no? Ustedes que ya son pastores, ustedes que ya tienen un rebaño a su cargo, tienen la responsabilidad de enseñar la verdad. Y para eso sirve estudiar la historia de las doctrinas. Entonces, gracias, Miriam, por ese aporte. Ya 2 personas han hablado sobre la salvación y la gracia que tienen que ver, ¿no? Entonces, han nombrado doctrinas fundamentales. Hay doctrinas que son el cimiento del cristianismo y hay doctrinas que son periféricas o son derivadas de esas doctrinas fundamentales. Ustedes han nombrado doctrinas fundamentales. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí, profe, yo. Nelson. Pero un Sí, poquito, bueno, ok. un poquito con nervios porque acá hay muchos pastores y gente que haya muchos años en la iglesia. Yo soy nuevo, pero bueno, me perdonan de pronto si me equivoco, ¿no? Me disculpan. Bueno, ¿qué es una doctrina? Para mí una doctrina es una forma de enseñar, la forma de enseñar algún principio religioso, ¿sí? ¿Qué doctrina me llama más la atención? A mí me llama mucho la atención la doctrina de la fe, porque creo que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo mucha gente vio a Jesús hacer milagros y a pesar de eso no creyeron en Él. Mucha gente lo vio resucitar y no creyeron. Y nosotros por fe, que no lo hemos visto, creemos en Él. Entonces me gusta mucho esa doctrina. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una idea que va en contra de los principios cristianos. Puede ser como el gnosticismo, puede ser los mormones, los testigos de Jehová, y hoy en día he escuchado mucho unas iglesias emergentes, ¿sí? ¿Por qué cree que es importante estudiar la historia de las doctrinas? Pues para mí es importante, primero para no caer en falsos conocimientos, ¿sí? Para no caer de pronto en falsas enseñanzas y para tener una idea clara de lo que Dios quiere para nosotros. Y de pronto, y la última, pues la diferencia que la profecía entre una doctrina, una falsa doctrina y una herejía, de pronto me robó la idea también del hermano Wes, creo que se llama. Wes, sí, Wes, no. Bueno, de pronto una doctrina, de pronto una falsa doctrina es aquella persona que pronto tiene un conocimiento de la palabra, pero no, de pronto no la aplica bien, ¿sí? Y una herejía, pues ya es algo que se sale totalmente de los principios cristianos. Muchas gracias. Buenas noches. Voy con las preguntas sobre qué es una doctrina. Yo dijera que es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. ¿Y cuáles son las doctrinas que más te gustan? Bueno, la fe, la gracia. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Podríamos decir que es una idea o una enseñanza contraria a un dogma religioso. Dentro de las herejías que podamos citar,
gnosticismo, en la antigüedad el marcionismo, y en la actualidad podamos citar una que son los testigos de Jehová. Podría ser así. Y en cuanto a qué es una doctrina falsa, yo quisiera decir que son enseñanzas que anulan, que contradicen, que agregan o quitan una verdadera enseñanza. Y eso deriva a una herejía. Y bueno, podemos citar tantos ejemplos de esto que se pueden ver actualmente ya. Por ejemplo, como los Jesús solos, o nuevamente los testigos de Jehová, o los mormones. Bueno, ¿por qué terminan en herejía? Porque bueno, ellos tienen sus propios libros, y sobre esos libros está basada su enseñanza. Y esa enseñanza en sí ha quitado, anulado la verdad de la verdadera, valga la redundancia, la verdadera enseñanza en la que preservó la primera iglesia del primer siglo, que hasta hoy mantenemos dentro de aquella sana doctrina, si se puede decir, que nuestras iglesias profesan. Listo, pastor. Muchas gracias. Entonces, me gusta que él dice agregar o quitar, ¿no? Es decir, es otra forma de definirlo, ¿no? La herejía o la falsa doctrina. Agregar o quitar de la palabra de Dios. Y qué importante eso, ¿no? Cuando yo inicié a enseñar, el Señor me habla mucho en Judas. Judas dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si nosotros le agregamos o le quitamos, pues mayor juicio vamos a recibir nosotros que enseñamos, y cada uno de ustedes es un maestro. Pues, por eso la importancia de estudiar la historia de las doctrinas. Si nosotros le agregamos o le quitamos, pues es que no solamente nos vamos a ir nosotros al infierno, ¿no? Se van a ir con nosotros todos los que a quienes enseñemos, por eso recibiremos mayor condenación. Entonces, importante esa parte. También me llamó la atención lo que dijo Nelson sobre una doctrina. Él dice la forma de enseñar, ¿sí? Entonces, eso ya es más un dogma, pero ahora más adelante vamos a ver pues la diferencia entre dogma y doctrina, ¿listo? Entonces, él dice forma de enseñar. Entonces, forma de enseñar es más forma de interpretar. Mi celular se desconectó, entonces voy a encender acá esta cámara. Entonces, es la forma de enseñar, entonces ya está hablando más de lo que es la hermenéutica, ¿cierto? La forma de interpretar esa doctrina que está en la palabra de Dios, ¿listo? Esa enseñanza que está en la palabra de Dios, ¿listo? No sé si quiere participar alguien más. Buenas noches, pastora. Buenas noches. Bueno, me disculpo, no tenía la cámara abierta porque veníamos en el carro. No tenía tampoco el cuaderno, así de que hasta ahora estoy haciendo la tarea, pero más o menos tengo algo ya escrito y que es para mí una doctrina. Entonces, es un conjunto de ideas, enseñanzas y principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político. Para mí una doctrina es la doctrina cristiana. Esa la identifico como que es una doctrina. Postula la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias, que se trata de principios existentes sobre una materia determinada. Entonces, como han hablado, la doctrina de la fe, de la gracia, del Espíritu Santo. ¿Qué es una herejía? Es una idea religiosa contraria a los dogmas de la religión o de lo que habla la palabra de Dios. Le diría que la diferencia que hay entre la herejía y qué era lo que ustedes estaban hablando ahorita, se me fue la paloma. Falsa doctrina. Y la falsa doctrina es que la herejía es algo totalmente opuesto, es lo contrario a lo que dice la Santa Biblia. Ajá. Eso es lo que tengo en este momento.
Bien, gracias. Fíjense que Jenny amplió mucho más la definición de doctrina, ¿no? No simplemente es una enseñanza en el cristianismo, sino que toda ideología, todo pensamiento, todo movimiento filosófico tiene una doctrina, ¿sí? Si vamos a ver el marxismo, por ejemplo, tiene su doctrina, ¿no? La lucha de clases es como su doctrina central. Si vamos a ver la ideología de género, tiene su doctrina, ¿sí? Vamos a ver un movimiento político, el chavismo, por ejemplo, tiene su doctrina, su forma de sus principios para ese movimiento. Entonces ella lo amplía bastante. Falta creo que Julia y Pilar, faltan. ¿Sí? Buenas noches para todos. Buenas noches. Dice la pregunta que ¿qué entiende cada uno por doctrina? Para mí también pues es una enseñanza, es lo que nosotros recibimos, ¿no? Aprendemos cada día en las clases. La doctrina que más me gusta, a mí me llamó mucho la atención la doctrina de la divinidad, que algún día estuve mirando la deidad de Jesucristo, pues porque me parece como tan hermoso de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, y pues la he estado como repasando. Me llama la atención. Para mí una herejía, pues yo tenía el pensamiento que era una mala interpretación de la palabra. Eso siempre había pensado yo, que es que siempre pensé que era la mala interpretación de la palabra. La pregunta que dice por qué es importante estudiar la historia de la doctrina, pues me parece muy importante porque, o sea, es necesario saber uno la historia, comprenderla para así poder uno, cuando a uno le preguntan a veces, uno queda como, ¿será que lo que digo está bien, lo que digo está mal? Entonces es importante uno saber para cuando a uno le pregunten, para saberse uno defender, como decía el hermano. Y la otra, ¿qué diferencia hay entre herejía y la falsa doctrina? Yo pensaba que era como igual, o sea, que era sinónimo, pero entonces veo que es diferente. Ahí estoy aprendiendo. Y pues es yo entiendo. Ajá, tranquila, esa es la idea, que todos aprendamos las cosas, ¿no? Entonces, creo que nos falta, ¿quién nos falta? Pilar, te escuchamos. Bueno, al igual que el compañero Nelson, pues estar entre medio de personas muy sabias, pues uno se siente una cosita pequeñita porque uno hasta ahora está aprendiendo. Y lo que yo escribí de respuesta a la primera pregunta para ti, ¿qué es una doctrina? Yo escribí que son formas de creencias en un ser supremo. ¿Qué doctrinas te llaman más la atención y por qué? Pues al principio escribí que cristiana porque enseñan la verdad y enseñan cómo amar y obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través del manual de instrucciones que es la Biblia. Pero entonces al escuchar a mis compañeros que hablan de la fe, de la gracia, me tomé el tiempo para escribir en algo que es la creación y evolución del hombre, porque allí es donde inicia todo. Y además hay mucha polémica acerca del origen del ser humano. La pregunta ¿qué es una herejía? Puedes nombrar 3. Entonces yo escribí que es hablar en contra de Dios, que son palabras falsas. Escribí las 3, una para el Padre, una para el Hijo, una para el Espíritu Santo. La del Padre escribí negar la asistencia de Dios. La de Jesús es que a veces consideran que Jesús no es el Salvador.
Y del Espíritu Santo muchos consideran que es una fuerza, más no que sea Dios, Dios Espíritu. Porque es importante estudiar la historia de la doctrina para no caer en errores, ya que hay falsedad en la palabra y que la disfrazan, ¿sí? Y la diferencia entre falsa doctrina y herejías es que la falsa doctrina es una verdad a medias porque usan la palabra para, digamos, decir unas mentiras, ¿sí? Se basan en la palabra. Y una herejía es hablar cosas que no son ciertas. Esas son mis respuestas. Bueno, gracias, Pilar. Entonces, bueno, ella habla que doctrina es un conjunto de creencias, ¿sí? Hablo de creencias, hablo de fe. Y sí, todas las iglesias, cristianismo, tenemos una confesión de fe. Iglesia de Dios tiene una confesión de fe, ¿cierto? Los puntos de una confesión de fe que nos hace ser quienes somos, nos hace ser también, tener identidad. También es importante estudiar la historia de las doctrinas para eso, para tener identidad. ¿Listo? Ahora, entonces, creo que no me hace falta ninguno. Ya todos hablamos. Diferencia entre herejía y falsa doctrina. Entonces, una herejía se mete con las doctrinas fundamentales que son necesarias para la salvación. Eso hace que la fe para la salvación no la pongamos en Cristo, ¿cierto? Sino en otras cosas. Por eso es que, por ejemplo, la teología de la prosperidad es tan peligrosa, porque nos está diciendo que somos salvos a través de pactos, de obras, de ofrendas, de todo esto, que a través de eso es que vamos a obtener no solo la salvación, sino milagros, sino lo que queremos, etc. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos invalidando el sacrificio de Cristo, es decir, estamos atentando contra la doctrina de la salvación. Eso es una herejía. Entonces, una falsa doctrina, en cambio, puede tener algo que de pronto no cuadre mucho, pero tampoco va a poner en peligro la salvación de las personas que asisten a esa congregación. Un ejemplo, les voy a dar. Personas dicen, bueno, el ministerio de danza no es bíblico. ¿Sí? Vamos al Nuevo Testamento, no vemos ministerio de danza por ninguna parte, ¿cierto? Vamos al Antiguo, dentro del templo nunca se llevaba a cabo danzas, las danzas se llevaban afuera del templo, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que eso pone en peligro la salvación de las personas? El tener o no ministerio de alabanza, de danza. No, señora. Yo creo que no. Incluso hay muchísimas iglesias que dentro de la alabanza hay danza. Y eso no está, si se hace con el fervor que es hacia Dios, en primer lugar, no está atentando contra nada y mucho menos contra la salvación de su iglesia. Es una manera de alabar a Dios. ¿Se podría decir entonces que una doctrina también tiene que ver con el dogma? Ajá, sí, ya. ¿Tiene relación? Claro, sí, ya vamos a pasar para esa partecita que es muy interesante y apasionante también, esto del dogma. Entonces, sí, esa es la... Bueno, es que iba a decir algo, de pena. No sé si me da, si puede. Sí, tranquilo, adelante. Es que usted ahorita dijo que, si no estoy mal, una falsa doctrina no ponía en peligro la salvación. Si eso fue lo que entendí, ¿correcto? Y tal vez dio un ejemplo muy ligero, bueno, en mi consideración, ligero en ese sentido, y que tiene que ver con que si hay danza o no hay danza. Pero yo sí creo que definiendo como definimos doctrina, yo sí creo que hay un riesgo en ese estado de salvación del ser humano, porque lo que ya vimos ahorita y lo que hemos aprendido es que a través de una mala enseñanza sí podemos atentar en ese sentido, o eso puede atentar en ese sentido con la salvación de una persona. Sí.
Entonces yo creo que en ese sentido, creo que debemos, bueno, no sé si meditar un poco más en estas cosas que estamos hablando de, como que si se pone en riesgo o no la salvación. Yo sí creo que una mala enseñanza, una mala práctica, y eso lo podemos ver a través de la Biblia, y lo podemos ver de la iglesia del primer siglo. Ajá. Porque dice ahí que perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Y cuando dice que perseveraron en la enseñanza, es en la doctrina apostólica que hubo de momento. Además, porque ahí había movimientos en ese primer siglo que ya conocemos, como el marcionismo, como el gnosticismo, que es digamos así, una parte herética que se desarrolló dentro de la misma iglesia. Entonces yo creo que una mala enseñanza sí puede comprometer la salvación. Y por ejemplo, usted ahorita habló sobre el movimiento que hoy tenemos en las iglesias, que tiene que ver con el dinero. Sí. Y ese mismo movimiento no se dio ahora, se dio hace mucho tiempo a través de la Iglesia Católica, cuando se inventaron algo como Las indulgencias. Ajá, las indulgencias que ponían, que se traían para que se salvaran las personas. Es una mala práctica y es una mala doctrina que se enseñó a través de la iglesia en su momento ya. Y hoy la tenemos dentro de la iglesia. Hoy te dicen, pacta, da dinero porque Dios va a hacer un milagro, te va a salvar el niño, te va a salvar el papá, vas a tener dinero, Dios te va a traer más. Esa es una mala práctica. Y yo sí creo que hay un compromiso en ese sentido de lo que la iglesia tiene que enseñar hoy como estado de salvación, de fe. Claro. Para mí, pues. Si estoy equivocado, pero pido disculpas. No, tranquilo, estoy totalmente de acuerdo porque todo empieza por algo pequeño, ¿no? Pero precisamente por eso hay corrientes teológicas del cristianismo diversas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a los bautistas reformados, para ellos no, o sea, para muchos de ellos el pentecostalismo no, o sea, donde profecía, donde lenguas, eso ya no, o sea, para ellos eso es una falsa enseñanza nuestra. Y para nosotros, lo que ellos enseñan, que no, cesacionismo, eso es una falsa enseñanza para nosotros, ¿sí? Para nosotros los pentecostales. Por eso tenemos si vemos la declaración de fe de ellos, va a ser distinta a la nuestra. Sin embargo, ellos son hermanos en Cristo, ¿no? Pero entonces de ahí depende de nuestras convicciones también, porque hay diversidad por ejemplo, la guerra espiritual. Hay corrientes del cristianismo que no creen en la guerra espiritual, y es una doctrina que en todas las iglesias pentecostales la mayoría se enseña. Pero entonces tiene sus bases con una no muy buena hermenéutica. Por lo menos yo no soy tan partidaria de la guerra espiritual, pero yo no voy a condenar al que la practica, ¿sí? Mi mamá la practica. Cuando yo hablo con ella por teléfono y me dice, María Fernanda, reprenda. Y yo, bueno, mamita, bueno, sí. No, yo no soy tan partidaria. Si ustedes lo son, bueno, yo respeto esa parte, tiene su forma de interpretar sus versículos. Pregunto, que crean o no en la guerra espiritual, ¿atenta contra la salvación? La pregunta que yo voy a hacer una contrapregunta en ese sentido. Y profesora, ¿usted cree que hay bien? ¿Usted cree que hay un bien? Pero discúlpame, Giovanni, no han hablado el resto de tus compañeros. Entonces, bueno, qué pena, perdón. Jenny había alzado. No, porque iba a preguntarle y Wesley. Iba a preguntarle si creía que había un mal. Sí. Okay. Bueno, nosotros hemos escuchado que existe que los testigos de Jehová están basados en una falsa doctrina. Entonces, yo pregunto, si están basados en una falsa doctrina y no consideran que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, ¿ellos en ese caso estarían atentando contra la salvación? Porque esa es una falsa doctrina.
Para ellos nuestro Señor Jesucristo es un profeta, no es el Hijo de Dios que vino a, a restaurar la relación que teníamos con Dios, a darnos la salvación. Entonces, si ellos no tienen esa doctrina, ellos sí estarían atentando a la salvación, creo yo. Entonces, si él pregunta, ¿una falsa doctrina pone en peligro la salvación? Yo creería que en muchas ocasiones sí. Y pongo este caso. Gracias. Sí, gracias. Claro, pues es que lo que están enseñando ellos es una herejía prácticamente, porque ya estamos hablando de los atributos de Dios y estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Entonces esa es una doctrina fundamental del cristianismo. Entonces el que digan que solo es Jehová es una herejía. Y en cuanto a lo que el pastor Giovanni me pregunta, él dice, creo que hay bien y que hay mal. Creo que existen los demonios, claro. Si hay bien, hay mal. La palabra de Dios me dice que existen ángeles, que existen demonios. Pero yo le voy a responder con este versículo de la Biblia. Está en 1 de Juan 5:18. Dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, yo me aferro a esta palabra. Yo soy nacida de Dios y le creo a Él. Dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en nuestras iglesias, bueno, que debemos arrebatarle al enemigo las bendiciones, pero el Señor no me enseña eso en su palabra, ¿sí? Entonces, bueno, pero solamente voto esto porque es bueno que tengamos ese pensamiento crítico, ¿sí? Es bueno que tengamos ahí esa cascarita y que por favor nos respetemos en nuestras opiniones, nuestras creencias, porque así como hay confesiones de fe colectivas como iglesia, también las hay convicciones personales, ¿listo? Entonces, no sé. Yo tengo una pregunta. Disculpa. Aquí estamos hablando Pilar. de que si una falsa doctrina, estamos hablando de que si una falsa doctrina puede hacer que uno pierda la salvación. Entonces, mi pregunta es, aquellas personas que estuvieron en una iglesia cristiana, que aceptaron a Jesús, hicieron parte de la iglesia, pero vino otra persona, por ejemplo, un testigo de Jehová o judíos o bueno, no sé, o sea, y siendo conocedora de la palabra, la verdad, pero esa persona se vuelve a esa otra falsa doctrina, porque es que eso le pasó a una amiga de nosotros. Con ella empezamos en el Evangelio y ella se bautizó por lo cristiano, hizo cursos también en la iglesia digamos, de crecimiento espiritual y liderazgo. Pero alguien le llenó, no, es que no sé cómo se llama, pero creo que tiene que ver con judíos o masotéricos, no sé. Entonces ella ahora, o sea, yo diría que en parte sí las falsas doctrinas hacen que pierdan la salvación, porque siendo una persona que conoció de Jesús, asistió a una iglesia cristiana, tuvo la verdad y se dejó llenar su cabecita, su corazoncito de otras creencias. Entonces, ahí es donde pues, o sea, surge como esa duda y surge como una verdad. Sí. Entonces, no sé si el profe nos puede ampliar ahí en esa ocasión esas personas Claro. porque la Biblia dice que era mejor no haber conocido que conocer. Listo. Bueno, voy a pedirles que hagamos aportes un poco más pequeños, ¿listo? Más cortos. Y sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Esa enseñanza que tú estás hablando, creo que nombraste testigos o no sé,
¿sí? O algo, bueno, son totalmente herejías. O volvemos a lo mismo. Está atentando contra doctrinas que son fundamentales, ¿no? Aparentemente hay muchas que no son fundamentales, pero sí, son periféricas a una doctrina fundamental y por lo tanto sí pueden hacer perder a una persona. Hay muchas. Entonces, Wesley, creo que iba a decir algo. Creo que ibas a decir algo, Wesley. No sé. Sí, sí, profe, pero es que justo levanté la mano y tú empezaste a hablar y era eso prácticamente lo que iba a decir, solo con, digamos que adicionar, yo entiendo, digamos, la posición también del pastor Giovanni, pero entiendo también y estoy de acuerdo en que hay esas pequeñas cosas que no comprometen la salvación, a menos, y ahí sí yo haría una salvedad, ¿no? A menos que ésta me lleve a contradecir o a ir en contra de la palabra. Entonces ya no se convierte solamente en una falsa doctrina, sino en una herejía. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de los bautistas, eh, los mismos luteranos, o sea, son pequeñas diferencias donde decimos, no, ¿cómo no van a creer, por ejemplo, en el pentecostalismo, que es el mover del Espíritu Santo? Y uno en nuestra propia dogma inclusive, podemos defenderla y casi decir que por eso ellos no van a ser salvos. Y yo creo que vamos a ser sorprendidos de la cantidad de personas que no pensaban igual. Y doy un ejemplo cuando Jesús, perdón, cuando Pedro, ¿no? Estaba en la azotea y tiene esta visión de la sábana, algo que para él era inmundo, que era pecado. Y la voz que le habla es, levántate, mata y come. Y precisamente a veces son esos cambios en los que, donde hay diferencias, y por ejemplo, que hablábamos en la materia anterior con Luisca todavía, de la diferencia del que come, por ejemplo, la rellena con sangre, al que no lo hace. Pequeñas cosas. Ahí estoy de acuerdo. Son esas diferencias que no comprometen. Ahora, la cuestión es si mi corazón se está arraigando a algo que me lleva definitivamente a alejarme de la palabra. Era como eso, esa agregada. Gracias. Gracias, Liz. Profe María Fernanda, si me permite hacer una pequeña intervención. Okay. Hablando, su merced colocó un tema importante que es el tema de la salvación, mencionó el tema de la liturgia, donde si las danzas son importantes o no son importantes, si nos sacan o no nos sacan. Hay con muchas cosas que la Biblia no menciona, que de una u otra manera se volvieron prácticas. El caso de cómo orar, entonces, ¿cómo tengo que orar? La Biblia, ¿y en qué momento tengo que orar? Entonces, puede haber muchas maneras de poder hacer, y yo creo que ahí es donde entra un concepto más pragmático de cómo yo puedo llegar a sentirme mejor o cómo puedo llegar precisamente a defender esa doctrina, que es esa posición que yo tomo, ese convencimiento que yo tengo de mi propia verdad. Entonces, hay personas inclusive dentro del cristianismo que dicen que la salvación se pierde. O sea, la salvación se pierde. ¿Cómo se salvan los judíos? Segundo punto. ¿Y cómo nosotros, si realmente llegamos al punto simplemente con el hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Y hasta ahí pare de contar. Entonces, yo creo que también va en este tema de la doctrina, en este tema de las falsas doctrinas, en este tema de las herejías, siempre va a tener en cuenta mucho precisamente la enseñanza, la cátedra y la posición que uno toma frente a lo que está recibiendo, porque fácilmente nos podemos desviar en conceptos. Hace 20 años no se hablaba de la teología de la prosperidad, hoy se habla. Hace 20 años era un problema hablar del homosexualismo dentro de la iglesia. Hace 20 años era prohibido hablar sobre ideología de género. O sea, hay muchos temas que inclusive en la práctica no se daban porque simplemente la iglesia no lo veía que fuera algo bueno, ¿sí? Inclusive hablar de relaciones sexuales, donde de pronto muchos no tocan ese tema, muchos pastores lo ven como una problemática muy fuerte. Entonces es un tema que tal vez tenemos que llegar a reflexionar
sobre también la posición, porque es que eso es lo que define la palabra doctrina, cómo yo me defino frente a esos principios. Entonces, yo estoy convencido de que sí me salvo porque simplemente recibí a Jesús, o simplemente yo puedo perder la salvación, o simplemente si yo soy de una tendencia judía, que el caso que colocaba ahorita mi hermana, entonces él puede ser salvo o no puede ser salvo. Ya estamos cuestionando si una persona está salva o no salva, cuando sabemos que la salvación es gratis y cuando sabemos que entonces va a tener mucho que ver la enseñanza, la cátedra, la parte académica y también la posición que uno asuma frente a lo que está escrito en la palabra y frente a lo que que nos da, porque si nos ponemos a mirar de dónde salió que primero tenía que ir al inicio la lectura de la palabra, que después de la liturgia tenía que ir la alabanza y que eran 2 canciones o 3 canciones o 4 canciones, o como cuando Wesley cantaba que eran 20 canciones durante el culto y no se escuchaba la palabra. Entonces, Oye, Bueno, Giovanni López, gracias. bueno, ya acabé mi intervención, ya no hay nada, no hay que decir nada más. Gracias, listo. Entonces vamos les iba a dar descanso, pero como hemos hablado mucho, vamos a pasar de largo. ¿Listo? Porque si no, no alcanzamos a tocar nada del tema. Listo. Está un poco lento. Entonces vamos a ver el dogma. Y de este tema, el dogma, vamos a ver 5 puntos. 1 es el contenido de la historia del dogma. Otro es la tarea de la historia del dogma. El tercero es el método y división de la historia del dogma. Historia de la historia del dogma. Y la necesidad de los dogmas. ¿Listo? Entonces, igual yo creo que voy a subir este material para que ustedes, de todas maneras, se está grabando la clase, por si necesitan después verla y tomar sus apuntes de la clase, etc. Entonces vamos con el primero, que es la historia de la historia, el contenido de la historia del dogma. Entonces, ¿qué significa la palabra dogma? Del verbo griego dokein, que significa opino, o me parece, o he llegado a la conclusión, o estoy cierto, o es mi convicción. Dokein moi es una frase griega que significa eso. Yo opino, o me parece, o he llegado a la conclusión, estoy cierto, o es mi convicción. ¿Qué significa eso que acabamos de ver ahí? Significa que de una doctrina, una enseñanza de la palabra de Dios, pueden haber 2 interpretaciones distintas o 3 interpretaciones, ¿sí? Que no necesariamente van a ser falsas, pero son distintas, ¿sí? Entonces, ese es un dogma. Un dogma es una interpretación de una doctrina o de una verdad bíblica. Entonces, la doctrina es la verdad bíblica que está allí en la palabra de Dios. Pero ya el dogma es la interpretación que yo le doy. Por ejemplo, nosotros en nuestra declaración de fe tenemos que el bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la santificación. Y eso, han habido también controversias acerca de eso, muchísimas, ¿sí? Porque muchas personas no son bautizadas en el Espíritu y entonces significa que no están santificadas. Entonces, solamente lanzo esas preguntas, no para que debatamos en este momento a ese respecto, sino porque eso es un dogma de la Iglesia de Dios, ¿sí? De nuestra misión, ¿sí? Eso es un dogma.
Listo, entonces, doctrina versus dogma. La doctrina es una expresión directa y frecuentemente sencilla de una verdad religiosa, que está, como les decía, es una verdad religiosa que está en la palabra de Dios. Pero el dogma es la interpretación de esa verdad religiosa basada en la autoridad y oficialmente formulada por alguna asamblea eclesiástica. Es una proposición o principio acerca de esa verdad o acerca de esa doctrina. Esa es la diferencia entre doctrina y dogma. Doctrina es la verdad que está en la palabra de Dios, la enseñanza que está en la palabra de Dios. El dogma es la interpretación de la iglesia o de un grupo eclesiástico de autoridad que se basa en esa verdad. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Los bautistas no consideran mucho el diezmo. No lo consideran como que deba ser una práctica realmente del cristiano. ¿Sí? Para nosotros, no es que sea necesario para la salvación, para nosotros, pero sí lo enseñamos bastante como algo fundamental, un principio fundamental para el cristiano, para de esta forma expresar su rendición total a Dios, en cierto sentido, ¿no? De que le estoy demostrando a Dios que todo lo que viene a mi vida viene de Él. Y esa es mi forma de darlo. ¿Y cómo lo apoyamos en la palabra? Siempre lo apoyamos con que fue antes de la ley, cuando Abraham le presentó a Melquisedec, pero para ellos no, para el bautista reformado no. En el Nuevo Testamento ellos no encuentran nada que en realidad de pronto comprometa mucho a la persona a diezmar, pero sí incentivan mucho a las personas a ofrendar. Entonces, es eso. Entonces vamos, creo que como decía Wesley, lo hablaron con el pastor Luis Carlos, Hechos 16:4 nos habla, si tienen ahí su Biblia a la mano, Hechos 16:4 nos habla del concilio, ¿no? El concilio de Jerusalén. Hechos 15. Hechos 16:4. Hechos 16:4 nos dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Me parece que es en Hechos 15, sí, Hechos 15 es donde está la carta del concilio a los creyentes y Wesley lo nombró, ¿no? Hubo un desacuerdo tremendo y es que esto no es de ahora. Mis amados, por eso es que yo les digo que debemos respetar, aún dentro de la misma misión o dentro del mismo pentecostalismo, van a haber un poco de divergencias entre una persona y otra, y no por eso necesariamente estamos perdiendo la salvación por eso, ¿sí? Entonces, es para que entendamos la importancia del dogma. Ellos sabemos que tuvieron una disputa entre gentiles cristianos y judíos cristianos, ¿verdad? Entonces el judío cristiano decía, no, pero es que los griegos siguen comiendo de los ídolos, los sacrificados a los ídolos, y bueno, que no sé qué. Y al final, entre los apóstoles y también Santiago estaba ahí, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, dice, no, pues definamos esto, tal y tal cosa, esto creemos, no vamos a comer sangre, ¿cierto? Eso es lo que vamos a, y no vamos a comer sacrificado a los ídolos, me parece que fue la otra de las declaraciones entre ellos, ¿sí? Entonces, es eso, un grupo eclesiástico acuerda creer algo, confesar algo, ¿sí? Sobre una verdad que está en la palabra de Dios, ¿sí? Para que haya unidad. Eso es un dogma.
Eso es un dogma. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Entonces, encontramos la doctrina o la enseñanza en la Biblia del bautismo, y lo sabemos todos. Entonces, está el dogma católico y está el dogma protestante evangélico con respecto a esta doctrina. Entonces, la doctrina sí está en la palabra, pero el dogma es la interpretación que el católico le da o la interpretación que el evangélico protestante le da. Entonces, ¿en qué se basa el bautismo en el dogma católico? Está basado en la Biblia, pero también en la infalibilidad del Papa y la tradición. Todo dogma católico se basa en la infalibilidad del Papa y en la tradición, ¿no? Incluyendo el bautismo, porque ellos tienen su forma de hacerlo y es por la tradición. Entonces, pero el dogma del bautismo en la parte protestante se basa netamente en la escritura, ¿verdad? ¿Cómo es el bautismo en su forma? La forma de hacerlo en el dogma católico por aspersión y en el protestante por inmersión, porque así lo vemos en la Biblia. La persona se sumergía en el agua, ¿no? Entonces, ya ahí estamos hablando de forma de hacerlo. En el dogma católico se debe realizar inmediatamente después del nacimiento, según ellos, por el pecado original, ¿cierto? Según ellos, por su interpretación de la Biblia, dicen que por el pecado original. Pero para nosotros debe hacerse cuando la persona es consciente de su salvación. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el Señor Jesucristo así lo hizo. Lo hizo ya cuando era un adulto y era consciente de lo que estaba haciendo. Y nosotros procuramos siempre en nuestras iglesias que la persona sea consciente qué es el bautismo, qué significa, qué es este ritual, esta ceremonia que estamos haciendo, ¿verdad? Un bebé no, un bebé. Entonces, ven las diferencias de interpretación. Entonces, cuando Nelson dijo forma de enseñar, exacto, es eso, es la forma en que tomo esa doctrina y se la enseño a las personas. Para ellos el bautismo es indispensable para quitar el pecado original. Para nosotros no. Para nosotros es un testimonio, es un acto público de que ya nosotros fuimos salvos, de que ya nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos el bautismo no es necesario para la salvación. Es un paso de obediencia, y es que el que es salvo, o sea, ahí también se han generado controversias, cantidad. También podríamos sentarnos aquí a controvertir acerca del bautismo, que si es necesario o no es necesario para la salvación, ¿cierto? Y el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo. Pero para nosotros es un acto simbólico, ¿cierto? Es un acto público y representa también cuando nosotros nos sumergimos, representa que somos sepultados con Cristo, ¿cierto? Y cuando salimos del agua, significa que resucitaremos con Él como Él resucitó. Entonces digamos que en cierto sentido también es un acto profético, por decirlo así, que así como fuimos sepultados en el agua con Él, resucitaremos con Él. Pero no es que si una persona hoy decide seguir a Cristo, se convierte y no se ha bautizado, ¿cierto? Y murió, entonces perdió la salvación. No, porque es que el nuevo nacimiento está en el corazón, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo también para reflexionar. Dogmas. ¿Listo? Entonces tenemos el origen, de dónde nacen los dogmas, esencialmente de las dos corrientes del cristianismo más grandes, ¿no? No vamos a hablar de las sectas, porque pues las sectas tienen sus dogmas también.
¿verdad? Pero entonces, esencialmente está el dogma que nació entre los católicos romanos y el dogma que nació entre los protestantes. Entonces, los dogmas en la Iglesia Católica son emitidos por la Iglesia magisterial, ¿cierto? Por una jerarquía superior, por la voz infalible del Papa, no por el cuerpo de creyentes. Entonces, no es, los dogmas en la Iglesia Católica no es que los creyentes, la Iglesia participe, sino que es la jerarquía magisterial, es decir, los más estudiados, las personas que ocupan los cargos más altos, ellos son los que emiten los dogmas. Las personas no son, la Iglesia no es participante en ello. También en el dogma católico, la doctrina es enseñada por la escritura o por la tradición, o por el Papa. Y el dogma en la Iglesia Católica es tomado como palabra de Dios. O sea, eso es así. Y no tiene vuelta de hoja. Si el Papa mañana se le ocurre decir que no, que todos vamos a ser salvos no por la Biblia, sino, por ejemplo, una Biblia que él escribió nueva. Entonces, así es, ¿sí? Para ellos así es. Ellos, la tradición está a la altura de la iglesia, de la palabra de Dios. Tiene la misma validez, tiene la misma autoridad, la tradición. Entonces, decía, no me acuerdo si fue Giovanni, creo que sí fue Giovanni López, dijo, hay cosas en la iglesia cristiana que hacemos ya por práctica, por tradición. Y ahí va otra cáscara, ¿no? Ahí va otra cáscara. Porque nosotros en el cristianismo también tenemos tradiciones que no son bíblicas, que no están en la palabra. Entonces, hay que siempre ser equilibrado, ¿no? También el pastor Giovanni Toro me preguntó, ¿usted cree en el bien y en el mal? Tampoco digo que no exista la posesión y que no se deba reprender demonios en esos casos. Creo en eso. Lo que no creo es que un cristiano siempre esté viviendo atormentado, ¿no? Por los demonios y todos son espíritus, o sea, como ese desequilibrio, ¿sí, Pastor Giovanni? Eso es lo que trato de pronto de decir y creo que debemos buscar esa sabiduría y ese equilibrio. No podemos decir que no existe porque la Biblia, y yo he tenido experiencias también feas, ¿no? Sueños, sentir presencia, pero Dios siempre ha sido fiel. El enemigo nunca me ha tocado. Entonces, a eso me refiero. El dogma en la Iglesia Católica es una verdad revelada por Dios. Para ellos es una verdad. O sea, ellos el dogma lo vuelven doctrina como tal, ¿sí? Verdad revelada por Dios y al mismo tiempo propuesta por la Iglesia para que sea nuestra creencia. Pero ya dijimos, no por la Iglesia el pueblo, sino por la Iglesia las autoridades. El dogma católico romano es una verdad revelada por Dios, es autoritativa, irrevocable e inmutable. Para ellos, el dogma que declaran, por decir, el dogma mariano, María salva, ¿sí? María salvadora, es irrevocable e inmutable. Ellos no se van a ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra, retractar, no se van a retractar de eso, de ese dogma, ¿sí? En cambio, para nosotros, los dogmas, los verdaderos dogmas se derivan únicamente de las escrituras. Para ellos viene la tradición, ¿cierto? Para ellos viene de toda esta, del mismo Papa, pero para nosotros no, únicamente de las escrituras. Para nosotros los dogmas son el fruto de la reflexión de la Iglesia como cuerpo, no de la Iglesia solamente las autoridades, no, sino de la Iglesia como cuerpo
de creyentes sobre las verdades reveladas por Dios en la Escritura. ¿No? ¿Y por qué esto es así? Porque acordémonos que siglos atrás, eso, en la Iglesia Católica solamente los estudiados, ¿sí?, los monjes, la gente que estudiaba para ser sacerdote y todo esto, eran los que tenían acceso a la palabra de Dios, pero el pueblo no, y por eso ellos imponían estos dogmas y el pueblo simplemente, bueno, amén, y sí, pero nosotros los cristianos pues estudiamos la palabra de Dios, y si de pronto decimos, no estoy muy de acuerdo con este dogma, nuestros pastores en nuestras iglesias nos enseñan, mire, le enseño esto porque mire, este versículo dice esto, y así nosotros podemos saber de dónde viene y decidir si vamos a hacerlo parte de nuestra confesión personal de fe o no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Para nosotros, este tercero es muy importante. Estas formulaciones como dogma no son infalibles, es decir, no es que son perfectas y no es que son inmutables y que así son y que no, no. Para nosotros sí pueden tener algún margen de error, un dogma puede tener un margen de error. ¿Por qué? Porque son simplemente interpretaciones hechas por humanos, ¿cierto? Que sí, que estamos guiados por el Espíritu Santo. Ahí dice, pues son formuladas en los concilios por hombres de Dios, hombres, guiados por el Espíritu Santo, sí. Pero puede haber un margen de error, porque cuando estamos hablando de teología, estamos hablando de que estamos tratando de interpretar a Dios. ¿Y quién puede interpretar a Dios del todo? ¿Mm? Es difícil. ¿Mm? Hay muchos versos de la palabra de Dios que son difíciles de interpretar. Y es difícil nosotros definir de un cierto verso, sacar una doctrina. ¿Sí? De interpretarla es fácil, caer en el error, mejor dicho. Entonces, un dogma sí tiene mucha autoridad dentro del cristianismo protestante, pero nosotros damos digamos que damos ese beneficio de la duda, ¿sí? De que tal vez no sea así del todo. Y Wesley tocó esa parte, ¿no? De que unos creíamos una cosa y otros del cristianismo creemos otra. Cuando al darle a otra corriente del cristianismo el beneficio de la duda, creemos, bueno, Señor, tú sabes si ellos son verdaderamente hijos tuyos. Yo no puedo, por esta convicción que yo tengo, decir que se van a perder. ¿Mm? Entonces, el cuarto, aunque los dogmas para los protestantes no son infalibles, son autoritativas, ¿sí? O sea, tienen un nivel alto de autoridad y tienen un alto grado de fiabilidad. No 100%, pero es un alto grado de fiabilidad, pues son definidas por un cuerpo eclesiástico competente a partir solo de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa con esto de las doctrinas y de los dogmas? Que es como en toda ciencia. ¿Cómo son las ciencias? La ciencia, el médico no salió aprendiendo así, de la nada, ¿cierto? Todo el conocimiento que sabe, sino que la medicina nació hace tal vez 1000 años atrás, más o menos, y ha venido progresando. Entonces, a este descubrimiento que hizo este médico, o a este avance, basado en este, siguió el otro médico, tomó este avance y avanzó otro escalón. El otro médico tomó este avance y subió el otro escalón. La teología es igual, ¿sí? Nosotros no aparecimos con las doctrinas así, ya, porque no están. Hay muchas doctrinas que como tal no están explícitas en la palabra de Dios y la iglesia tuvo que ponerse a construirlas, ponerse a estudiar la palabra y empezar a armar a causa del contexto en el que la iglesia estaba viviendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, debemos ser sabios en ese aspecto, de no ignorar, ¿no?, el trabajo que han hecho los hombres de Dios desde los principios de la iglesia, como decía el pastor Giovanni Toro. No podemos ignorar,
los fundamentos de los apóstoles, de ahí hemos ido construyendo toda la doctrina y la teología hasta hoy, pero que podemos tener márgenes de error, porque al hablar de Dios podemos cometer errores, ¿listo? Entonces, no sé si alguien quiere opinar, ya son las 9, 5 minutos para opinar y nos despedimos, ¿listo? ¿Sí? Aportes, opiniones. No, mucho más claro los diferentes términos. Me queda a mí mucho todavía más, digamos que se amplió, ¿no? Porque uno tiene como un acercamiento y un conocimiento previo, pero creo que esto lo que nos ha, o por lo menos a mí, ya me aterriza un poquito más y claro, muy claro. Gracias. Bueno. Nelson. Bueno, profe, yo pues escuchando todo esto, bueno, de pronto me disculpa si digo algo fuera, ¿no? Bueno, yo lo que entiendo de la doctrina, dice que en la definición que usted puso ahí, dice que es una expresión directa, sencilla, de una verdad religiosa, ¿sí? La única verdad que sabemos es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, yo lo interpreto y lo entiendo de la siguiente manera. La única doctrina, ¿sí?, que en este caso se tiene, sería la única doctrina, es la palabra de Dios, ¿sí? El resto de doctrinas que pronto dijeron al principio los hermanos, que la doctrina de la fe, que la doctrina más bien serían como dogmas, ¿sí? Más bien sería más bien dogmas, porque la única doctrina sería la palabra de Dios, que la doctrina, digamos, yo me baso de pronto en la doctrina militar, hay una sola doctrina militar para todos los militares, ¿sí? Hay una sola doctrina cristiana para todos los cristianos, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y de ahí se basan lo que usted me decía, los dogmas, que es la forma de enseñar esa doctrina. Sí, hay muchos que enseñan la fe de una forma, hay unos que enseñan la gracia de otra forma, hay unos que enseñan la salvación de otra forma, todos basados en la única doctrina que es la palabra de Dios. Entonces yo de pronto esa noche concluyo eso, que no hay doctrinas, hay una sola doctrina, que es la palabra de Dios. Hay muchos dogmas, es lo que yo concluyo esta noche. Gracias, pastor. No, gracias, sí, interesante. Sí, podría decirse en ciertos términos que es así. En la Biblia hay una doctrina que está compuesta de varias doctrinas. Sí, la doctrina de la fe sí está en la palabra de Dios a lo largo, pero unos la toman de una forma, otros la toman de otra. Un ejemplo, la fe, hablemos de la fe un poquito. La fe para el neopentecostalismo, por ejemplo, es el poder, nos enseñan, activa tu fe, actívala, para obtener lo que nosotros queremos que Dios nos dé, ¿cierto? Pero hay otra corriente del cristianismo que, basada en la escritura, Abraham fue el padre de la fe. ¿Y qué fue lo que caracterizó a Abraham? La obediencia. Entonces, para esa corriente del cristianismo, la fe, y para mí, la fe es la confianza, el grado de confianza que yo tengo en Dios para aceptar su voluntad. Eso es fe. No es qué tanto poder yo tengo para activar, o sea, el milagro o lo que yo quiero que Dios me dé. Entonces, bueno, eso es también cascarita. No, ustedes tendrán su propio concepto de fe también, pero ya es un dogma, ¿ves? Yo tengo un dogma acerca de la fe basado en la escritura. Ustedes pueden tener cada uno su dogma. Para mí es obediencia. Cuando Abraham iba con su hijo a sacrificarlo, obediencia. Y confianza entera en Dios, en que él iba a cumplir con su promesa a pesar de que le pidió que sacrificara a su hijo. Es lo que veo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, son las 9:05. Terminamos hoy por hoy
nuestra clase, espero que la hayan disfrutado y nos vemos el día de mañana, ¿listo? A las 6 de la tarde. ¿Bien? Profe, yo de pronto llego por ahí unos 45 minutos tarde. Ok. Sí, igual vamos a grabar la clase común. ¿Está bien? Muchas gracias para todos. Feliz noche. Bendiciones. Bueno. Gracias, hasta Amén. mañana. Amén. Que estén Gracias. bien. Muchas gracias para Bendiciones. todos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, bendiciones.